Esta semana pasada, supongo que la mayoría leyó en los periódicos cómo la sociedad norteamericana fue conmocionada profundamente por la tragedia de un par de adolescentes que para celebrar el natalicio de Hitler penetraron en un recinto escolar y luego de matar y herir a un grupo de personas, finalmente se quitaron la vida. Este terrible episodio se suma a una cadena de hechos violentos que en los últimos tiempos se van haciendo cada vez más frecuentes. Y lo que todos se preguntan es, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo en la sociedad norteamericana y en muchas otras que está generando este tipo de conducta aberrante y criminal, que puede mover a un par de jóvenes de 11 y 13 años, como sucedió recientemente en otro suceso similar, o a estos dos de 17 y 18 años, perpetrar hechos tan atroces y tan antinaturales? ¿Qué está sucediendo en la sociedad moderna? Llamó poderosamente mi atención un artículo aparecido en una prensa extranjera, pero reproducido en un periódico local, donde se reseñaba este penoso incidente. Y en el último párrafo, el articulista concluía diciendo: tras cada uno de los trágicos sucesos, los padres estadounidenses se han preguntado por qué sus hijos, rodeados de psicólogos, pueden estar cada vez más envueltos en la violencia. ¿Por qué sus hijos, cada vez más rodeados de psicólogos, pueden estar cada vez más envueltos en la violencia? Estas palabras son sumamente reveladoras. No solo muestran una gran perplejidad por parte de los padres que no entienden lo que está sucediendo con sus propios hijos, sino también que están esperando que la solución a este problema venga de los expertos, de los psicólogos, cuando parte de la solución está mucho más cerca. Los factores que están incidiendo en nuestros jóvenes y que están trastornando profundamente nuestra sociedad son variados y muy complejos, pero quisiera concentrarme en esta mañana en uno que probablemente se encuentra en el centro de todos los demás, y me refiero al papel que los padres están llamados a tener en la vida de sus hijos y al respeto, honra y obediencia que los hijos están llamados a dar a sus padres. Y para esto, quisiera por favor que fueran conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: el quinto mandamiento del decálogo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hace ya varios meses que nos encontramos como iglesia estudiando el decálogo, los 10 mandamientos, el resumen de la ley moral de Dios. Y en la mañana de hoy comenzaremos a estudiar el quinto mandamiento, con el cual se introduce la segunda tabla de la ley. Como probablemente todos saben aquí, nuestro Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. En la primera tabla, que hemos estudiado ya, encontramos los primeros 4 mandamientos, donde se resumen los deberes que el hombre tiene para con Dios, mientras que en la segunda tabla encontramos los deberes que los hombres tienen para con los hombres. Es por eso que Cristo resumió toda la ley en 2 mandamientos básicos: amar al Señor con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Las 2 tablas del decálogo nos instruyen en una forma concisa en cómo amar a Dios y en cómo amar al prójimo. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 13 que amar no es otra cosa que cumplir la ley. Ahora bien, el punto que deseo hacer notar al introducirnos en el estudio del quinto mandamiento es la posición estratégica que ocupa en este documento sagrado. Eso es todo lo que pretendo considerar en esta mañana. Nuestro Dios, en su sabiduría, colocó estos 10 mandamientos en un orden preciso. Y como espero demostrar en este día,
el quinto se encuentra colocado en la ley en una posición estratégica por medio de la cual Dios nos muestra la enorme importancia que posee. Y cuando hablo del quinto mandamiento, quiero dejar establecido que no estamos hablando solo de la letra, sino más bien del espíritu que está detrás de la letra. Pasemos entonces a considerar, hermanos y amigos, el lugar estratégico del quinto mandamiento. Vamos a entrar en nuestro único punto de esta mañana, el lugar estratégico del quinto mandamiento. El quinto mandamiento no solo introduce la segunda tabla de la ley, sino que se convierte en la conexión perfecta entre las dos tablas del decálogo. Lo primero que hace Dios en el decálogo es establecer su autoridad suprema sobre todo hombre y de manera particular sobre sus redimidos. Él se presenta a sí mismo en el prefacio de Éxodo 20 como Jehová, como aquel que subsiste por sí mismo, que no necesita nada ni de nadie para su existencia y su felicidad. Pero al mismo tiempo Dios se presenta como aquel de quien derivan su ser y subsistencia todos los seres y cosas. Esa es la idea que está detrás del nombre Jehová. Como criaturas racionales, creados a imagen y semejanza de Dios, todo hombre tiene el deber de honrar, amar y obedecer a ese Dios en quien vivimos, nos movemos y somos, como dice Pablo en Hechos 17. Y los primeros 4 mandamientos del Decálogo nos indican cómo debe el hombre como criatura manifestar sumisión, honra, amor y obediencia a Dios. Pero entonces llegamos al quinto mandamiento. ¿Y qué encontramos allí? Que ese Dios, que posee toda autoridad sobre el mundo que Él creó para su gloria, ese Dios que demanda de sus criaturas honra y obediencia, demanda de nosotros honra y obediencia hacia aquellos a quienes Él ha colocado como una autoridad sobre nosotros. Ese Dios todopoderoso que hizo el mundo con sabiduría y que posee autoridad suprema sobre todos los seres y cosas, abre la segunda tabla de la ley con estas palabras: honra a tu padre y a tu madre. Debes honrarme a mí, dice Dios. Yo debo ser el objeto supremo de tu devoción, de tu amor, de tu servicio, pero yo soberanamente he investido a algunos con autoridad y ahora te ordeno que honres a esas personas. Desechar este mandamiento es desechar la autoridad de Dios. Deshonrar y desobedecer al padre y a la madre es una rebelión abierta contra la autoridad del Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Por eso una sociedad no puede funcionar adecuadamente cuando los hijos no respetan la autoridad de sus padres, porque eso a la larga es una rebelión contra la autoridad de Dios, y ninguna sociedad puede funcionar adecuadamente si Dios no es respetado como debe serlo. Lo que se establece en el quinto mandamiento es mucho más que un orden apropiado para el hogar. Lo que allí se establece es la base necesaria para que la sociedad humana pueda funcionar adecuadamente. Porque ninguna sociedad puede sostenerse donde no hay respeto a las autoridades impuestas por Dios. Lo que Dios establece aquí es su derecho supremo de regir al hombre a través de un esquema de autoridad divinamente diseñado para el funcionamiento del mundo que Él creó, comenzando con el hogar y desde ahí permeando la sociedad a todos los niveles. Eso es lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dios ha puesto en el mundo diversos esquemas de autoridad.
en el hogar, en el Estado, que es de hecho el foco de atención de Romanos 13, en la sociedad, en la iglesia. Tales autoridades fueron establecidas por Dios y derivan su autoridad de la autoridad de Dios, por lo que mostrar respeto a la autoridad es una manifestación de honra y respeto a la autoridad de Dios. Hermanos y amigos, ¿cuál es el mal que está carcomiendo los cimientos de la sociedad moderna? Que no hay respeto por las autoridades. Los hijos no respetan a los padres, los alumnos no respetan a los profesores, los ciudadanos no respetan a los gobernantes, y aún en las iglesias este espíritu de anarquía ha ido penetrando a pasos agigantados, de modo que en muchas congregaciones evangélicas tampoco se percibe respeto sobre los pastores. ¿Quiénes son los héroes hoy día? Los que se enfrentan a la autoridad, los insubordinados, los que no muestran respeto alguno por el orden establecido. ¿Y qué es lo que está detrás de ese espíritu insubordinado? Una rebeldía contra la autoridad de Dios. El problema del hombre es simple y llanamente que se resiste a someterse a lo que Dios ha establecido. De hecho, pienso personalmente que esa es la fuente de donde surge el ateísmo. Muchas personas se preguntan, y yo creo que con toda razón, si en verdad existen ateos en el mundo. Ateos. Personas que tienen la plena certeza de que no existe un Dios. ¿Existen realmente personas así? O vamos a poner la pregunta de otra manera. Estas personas que dicen no creer en Dios, ¿son ateos porque a través de un profundo proceso de razonamiento han llegado a la convicción racional de que no hay Dios? ¿O son ateos porque les conviene pensar que no hay Dios? Creo que esa es una pregunta válida. Negar la existencia de Dios es conveniente para aquel que desea ser su propia autoridad. Y el grito de batalla del hombre moderno es: no se metan conmigo. Déjenme vivir como mejor me parezca. Por eso prefieren pensar que no hubo inteligencia alguna detrás de la creación, que somos el objeto, somos el producto afortunado de una casualidad y que la vida no tiene ningún propósito y ningún sentido. Para ellos es mejor creer esto, por absurdo que parezca, antes que reconocer la existencia de un creador inteligente y soberano al cual yo debo someterme si soy su criatura. El ateísmo a la larga es más un problema moral que filosófico. No quiero tener a nadie que gobierne sobre mí. Si el Dios de la Biblia existiera, tendría que someterme a él. Consecuentemente, prefiero pensar que no existe y que la vida no tiene sentido alguno, excepto el que yo decida darle. El deseo de ser libre de todo obstáculo moral es lo que conduce al intelecto a elaborar una base racional para negar la existencia de Dios. Y por supuesto, los hombres en su necedad llegan a conclusiones totalmente absurdas, como por ejemplo la de pensar que todo este universo se hizo solo antes que reconocer a un creador al cual yo debo someterme. En estos días alguien compartió conmigo una historia interesante que ilustra cuán absurdo puede llegar a ser un hombre en su obstinación con tal de no postrarse ante la autoridad de Dios. Y yo voy a poner la historia en mis propias palabras. No estoy citando textualmente, pero la historia es más o menos así. Un ateo y un cristiano asisten juntos a una exposición en la que se exhibe un hermoso cuadro de la galaxia. Al ver aquella obra, el ateo no puede dejar de admirar al artista que la ha hecho. Se podía notar a leguas que el autor de esta obra tenía talento de sobra. Entonces el amigo cristiano, que le había testificado a su amigo anteriormente y que lo ve tan extasiado contemplando este cuadro de la galaxia, le dice a su amigo ateo: ¿sabes qué es lo más maravilloso de este cuadro? Que se hizo solo. Ah, tú sabes que eso es imposible, le responde el ateo. No estoy bromeando.
ese cuadro apareció de repente. Por una extraña acumulación de eventos fortuitos, todos esos elementos que aparecen en esta obra se colocaron en ese orden perfecto y dieron como resultado este hermoso cuadro que tienes delante de tus ojos. Por supuesto, el ateo sabía que tal cosa era sencillamente imposible. El cristiano entonces le dijo, no puedes creer que esa burda representación del universo se hizo sola, pero sí puedes pensar que el universo mismo, que es infinitamente más complejo, más hermoso y más extraordinario que ese cuadro, vino a la existencia por sí solo de pura casualidad. Hermanos, eso es totalmente absurdo. Por más palabras científicas con que quieran adornar esta tontería y por más millones de años que tengan a su disposición, pensar que el universo se hizo solo es una teoría tonta y ridícula. Alguien lo puso de este modo. Tome todas las piezas de una maquinilla de escribir, introdúzcala en una lavadora y déjela dando vuelta por millones y millones de años. Le aseguro que por más tiempo que esas piezas se mantengan dando vueltas, nunca podrá la maquinilla armarse sola. El solo hecho de pensar que eso sería posible es totalmente ilógico y absurdo. Y sin embargo, la negación de que un creador inteligente estuvo detrás de todo lo creado es todavía más absurda y más ilógica. No es nada científico afirmar una cosa así. Hermano, no te sientas amedrentado cuando tengas que tratar con un ateo. Porque el problema del ateo no es que es más inteligente que tú. El problema del ateo es que él decide ir en contra de la evidencia con tal de no humillarse ante la autoridad de Dios. Ahora bien, es posible que en esta mañana no haya nadie en este lugar que profese abiertamente ser un ateo. Pero si no te has sometido humildemente a la autoridad soberana de Dios, estás montado en el mismo barco que aquel que niega su existencia. Estás en la misma situación. Lo que Dios establece en los primeros 4 mandamientos del Decálogo es su posición suprema de autoridad sobre todas las criaturas que Él ha creado. Todo hombre debe someterse a su señorío. Y la primera manifestación horizontal de esa sumisión es obedecer y honrar a las autoridades que Él ha puesto en el mundo, comenzando con los padres. De ahí el lugar que ocupa el 5º mandamiento en el Decálogo. El respeto y la honra a las autoridades establecidas por Dios es un síntoma de piedad. Así como la insubordinación es un síntoma inequívoco, de impiedad. La insubordinación y el respeto a las autoridades establecidas son contrarias a la naturaleza misma de Dios. Las 3 personas divinas se relacionan entre ellas en un orden establecido. Creemos en un Dios que subsiste en 3 personas, la Santísima Trinidad. Y ninguna de las personas divinas es más Dios que las otras, porque es un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero aún así hay un solo Dios. Sin embargo, en la relación de estas 3 personas divinas, la Biblia revela que el Hijo está sujeto al Padre. Y que el Espíritu Santo es enviado al mundo por la autoridad y voluntad del Padre y del Hijo. Hay un misterio envuelto en todo esto que nuestras mentes finitas no pueden desentrañar del todo. Pero a Dios le ha placido revelarnos algo de esa relación intratrinitaria para que nos sirva de modelo y de ejemplo. Dios abomina la insubordinación y la rebeldía porque es ajena a su naturaleza. La rebeldía y el irrespeto a la autoridad son inventos del diablo. La primera criatura que se rebeló contra la autoridad fue Satanás, y el primero que llevó a nuestros padres a rebelarse también. Y esa ha sido desde entonces una de sus actividades primarias en el mundo.
promover ese espíritu rebelde entre los hombres e indisponer sus corazones contra aquellos que están en autoridad. Él trata de indisponer el corazón de los hijos contra los padres, el corazón de las esposas contra los esposos, de los ciudadanos contra los gobiernos, de los miembros de la iglesia contra sus pastores, todo cuanto sea necesario para promover la anarquía, el orgullo y la independencia humana. Y lo que está detrás de todo esto es una rebeldía contra el gobierno de Dios en el mundo. Honrar padre y madre es la puerta de entrada para aprender a funcionar adecuadamente en el mundo que Dios creó, en donde siempre tendremos una autoridad terrena sobre nosotros. Juan Calvino dice lo siguiente comentando acerca del quinto mandamiento. El fin de este mandamiento, este es el espíritu detrás de la letra. El fin de este mandamiento es que como el Señor Dios quiere que sea guardado el orden que Él ha instituido, debemos guardar inviolablemente los grados de preeminencia como Él los ha establecido. Mas como este mandamiento, someternos a nuestros superiores, es muy contrario a la perversión de nuestra naturaleza, pues naturalmente estamos llenos de orgullo y de ambición, y con gran dificultad aceptamos someternos a nadie. Por esta causa nos es propuesta como ejemplo la superioridad menos odiosa y la más amable de todas, es decir, la de someternos a nuestros padres, para doblegar y ablandar nuestros corazones a fin de que éstos se acostumbren a obedecer. Y así el Señor poco a poco, mediante la sujeción más dulce y fácil de tolerar, la de un hijo a sus padres, nos acostumbra a toda legítima sumisión, ya que la razón para someternos es la misma en todos los casos. Lo que Calvino está diciendo aquí, en pocas palabras, es que la honra y el respeto a los padres en el hogar es la puerta de entrada para aprender a vivir adecuadamente en el mundo de orden que Dios creó. Jóvenes, rebelarse contra la autoridad paterna no es algo heroico ni simpático. Es ir en contra de la autoridad de Dios y es atraer sobre tu vida mucha tragedia y desgracia. Dios nos manda una y otra vez que honremos a las autoridades que Él ha puesto en el mundo. Y eso comienza en casa, para extenderse desde el hogar a todos los niveles de la sociedad humana en los que desarrollaremos nuestra vida. En la escuela, el trabajo, la nación, la iglesia. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Aquí encontramos el mismo orden establecido en el Decálogo. Dice el proverbista aquí, hablando a los jóvenes para que aprendan a ser sabios, dice en el versículo 7, el principio de la sabiduría, el origen de la sabiduría, el ABC de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Comenzamos a ser sabios cuando tenemos temor de Dios, cuando reconocemos su autoridad suprema sobre nuestras vidas. Pero nota, joven, cómo el autor de este libro conecta inmediatamente ese temor a Dios con la instrucción paterna, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. No se nos pone a elegir entre honrar y respetar a Dios por un lado y honrar y respetar a los padres por el otro lado. Más bien se nos enseña que una cosa lleva a la otra. Más adelante en nuestro próximo sermón vamos a explicar lo que implica realmente esa honra, lo cual es mucho más que la obediencia. De hecho, puede darse el caso
de que en un momento dado tengamos que desobedecer la autoridad establecida, porque lo que nos está pidiendo es contrario a la voluntad expresa de Dios. Eso es posible, pero aún así debemos honrar la autoridad. Aún en el caso supuesto de que por la voluntad de Dios tengamos que oponernos a la voluntad de una autoridad terrenal, aún así debemos honrar y respetar la autoridad. Esa honra es una señal de nuestro respeto a Dios. Proverbios capítulo 24, versículo 21. Proverbios capítulo 24, versículo 21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Una vez más, se conecta el temor de Dios con el respeto a la autoridad terrenal establecida. El respeto por el trono de Dios lleva al hombre a respetar las autoridades por él establecidas en la tierra. Por eso, noten que este padre piadoso aconseja a su hijo a no entremeterse con los veleidosos. Pastor, ¿y esa palabra qué significa realmente? Bueno, esta palabra en el hebreo significa algo muy similar a lo que significa la palabra en español. Esta palabra en el hebreo señala a todos aquellos que se oponen al orden establecido. Hijo mío, no te entremetas con aquellos que quieren inculcar la rebeldía en tu corazón. No te entremetas con aquellos que quieren echar por tierra la autoridad establecida por Dios, ya sea la autoridad de tus padres o aún la autoridad del rey. No te entremetas con los veleidosos, con los que les gusta traer cambios por el simple hecho de que es un cambio. Esa es la idea. No te entremetas con aquellos que quieren echar por tierra el orden establecido, porque ese orden ha sido diseñado por Dios. Teme a Jehová, témele al rey. Es lo mismo que encontramos en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 13. Ya leímos este texto, pero quiero citar algo más en el pasaje, que dice el apóstol Pablo en el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, hermanos, ¿qué es exactamente lo que se nos está pidiendo que hagamos con la autoridad? Versículo 7. Pagad, está en el mismo contexto. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No se trata simplemente de obediencia. Se trata de honra, se trata de respeto. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Una vez más, no se trata únicamente de obediencia, se trata de honra, se trata de dar honor, se trata de respetar. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 23. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero noten ahora el versículo 33.
cómo se debe manifestar esa sumisión al marido como cabeza. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, insisto en el punto. No se trata únicamente de obediencia, estamos hablando de respeto, estamos hablando de honor, estamos hablando de darle honra. Capítulo 6, versículos 1 al 3 de Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Primera Tesalónica, capítulo 5, el texto que leyó el pastor esta mañana en la lectura consecutiva. Versículos 12 y 13, aquí se está hablando de otro tipo de autoridad, aquí se está hablando de aquellos que presiden en la iglesia por la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos, ¿qué nos enseñan todos estos textos? En el hogar, en el Estado, en la sociedad, en la iglesia, debemos honrar a las autoridades que Dios ha puesto. Pero la base desde la cual emana ese respeto es el hogar. Es el hogar. Y noten algo interesante en nuestro texto de Éxodo 20. Cuando Dios introduce los 10 mandamientos, se presenta a sí mismo como el libertador de Israel. En Éxodo 21 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu libertador. Y luego que esto es establecido, Dios procede a darle a su pueblo las órdenes autoritativas que encontramos en el resto del Decálogo. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí es que ellos fueron libertados para obedecer. El yugo de los egipcios fue quitado de sus hombros para que pudiesen llevar el yugo de Dios. Pero este yugo de Dios los guiaría hacia la verdadera felicidad y hacia la verdadera libertad. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿y qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Él nos libertó. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y ahora escuchen, hermanos y amigos. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Es la obediencia a los mandamientos de Dios donde el hombre encuentra verdadera felicidad y verdadera libertad. Y uno de los mandamientos es el que nos lleva a honrar y respetar las autoridades establecidas por Dios en el mundo, comenzando con la autoridad paterna. Eso de ningún modo debe ser visto como una esclavitud, sino más bien como una liberación, porque será para nuestro bien. Por eso el quinto mandamiento contiene una promesa para todos los que obedecen. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En un próximo sermón veremos el significado y alcance de estas palabras, pero hay algo que está claro aquí. Dios promete bendición para aquellos que honran y obedecen a sus padres. Y Pablo toma este mismo punto de partida en Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto no es una esclavitud.
Esto es una liberación. La semana próxima entraremos a considerar el contenido del quinto mandamiento y la promesa que conlleva su obediencia. Pero en este sermón, como decía en introducción, solo quería establecer la importancia capital de este mandamiento para la vida de cada individuo y la estabilidad del conglomerado en el que vivimos. Al principio nos preguntábamos, ¿qué es lo que está sucediendo en la sociedad moderna? He ahí el problema. En todos los niveles percibimos irrespeto hacia la autoridad, comenzando por el hogar. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados por todos lados para que se rebelen contra la autoridad paterna, para que se desliguen sus corazones del corazón de sus padres. Y lo triste es que muchos padres están claudicando y deponiendo su autoridad. Y si los jóvenes no respetan a sus padres, ¿a quiénes respetarán entonces? Como bien señala Martin Lloyd-Jones, este es uno de los mandamientos que cuando se descuida conduce al derrumbamiento de la sociedad. Nos guste o no nos guste, un quebrantamiento de la vida hogareña finalmente conducirá a un quebrantamiento de todo lo demás. Es por eso que en el Antiguo Testamento se instituyó la pena capital para aquellos hijos que se opusieran abiertamente a la autoridad paterna. Dice en Éxodo capítulo 21, versículo 15, el que hiriere a su padre y a su madre morirá. Y luego añade en el versículo 17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Esta es la base sobre la cual se construye una sociedad ordenada y estable. Si minamos la autoridad paterna, estamos minando los cimientos de la sociedad misma y el mundo tarde o temprano se convertirá en un caos. Amados hermanos, jóvenes que me escuchan, opongámonos con todas nuestras fuerzas a la anarquía imperante en nuestra generación. Padres, no claudiquen de vuestro papel de padres. Nuestros hijos necesitan sentir sobre ellos el peso de nuestra autoridad paterna. Y no quiero que me malentiendan aquí. Yo no estoy hablando de criar a nuestros hijos con rudeza, no. Nuestros hijos necesitan sentirse amados. Debemos mostrarles nuestro aprecio, nuestro más profundo afecto. Debemos guiarlos con ternura, así como Dios lo hace con nosotros en su papel de padres. Pero nuestros hijos deben entender que no somos iguales. Nuestros hijos deben entender que Dios nos ha investido con autoridad y que estamos determinados a hacer uso de esa autoridad para el bien de ellos. En ese sentido, el hogar no es una democracia. No, el hogar es una teocracia. Dios gobierna, Dios es rey y lo hace a través de nosotros los padres. Por el bien de tus hijos, por el bien de la sociedad en que vives, por el bien de la iglesia de Cristo, pero sobre todas las cosas por la gloria de Dios, ejerce responsablemente esa autoridad que Dios te ha conferido. Con amor, con ternura, pero con firmeza y con determinación. Tus hijos aprenderán a manejarse en el mundo, a respetar las autoridades establecidas y aún a respetar la autoridad de Dios, tomando como punto de partida la honra y el respeto que te den a ti como padre. Por eso este mandamiento es tan importante. Ahora bien, padres, si vamos a inculcar este principio en el corazón de nuestros hijos, no es suficiente con que le enseñemos verbalmente esta verdad, no. Debemos ejemplificarla delante de ellos. Debemos enviarles señales adecuadas a través de nuestra sumisión y respeto a las autoridades establecidas. Mi hermano, tú que eres padre, ¿cuál es tu propio concepto de la autoridad?
¿Qué tanto respetas y honras a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti? ¿Qué tanto manifiestas ese respeto y esa honra en la forma como hablas de ellos? En la forma como te diriges a ellos? En las cosas que no permites que se hagan en tu presencia en contra de ellos. Chismes, murmuraciones en contra de la autoridad, críticas malsanas, a veces sutiles, en ocasiones francas y abiertas. ¿Qué haces tú? Porque eso es lo que muestra el respeto que tú le tienes a la autoridad. ¿Qué tan evidente es para tus hijos tu sumisión y tu respeto a las autoridades establecidas por Dios en el hogar? Porque tú también tienes padres. En la sociedad, en la nación, en la iglesia. ¿Cómo reaccionas cuando ellos vienen a ti con una queja en contra de aquellos que son también, aparte de ti, una autoridad sobre tus hijos? Los profesores en la escuela, por ejemplo. ¿Cómo reaccionas? Sí es posible que se haya cometido alguna injusticia en la escuela. ¿Es posible? Es posible que tengas que averiguar el caso con el profesor. Pero la pregunta que yo te hago es, como padre que estás educando a tu hijo en la disciplina y amonestación del Señor, ¿te cuidas al mismo tiempo de enviar una señal correcta al corazón de tu hijo para que en medio de ese problema él no deshonre a la autoridad? ¿O más bien echas por tierra la autoridad de ese maestro o de quien sea, dando por sentado que se ha cometido un error? Hermano, si haces eso, estás alimentando en tu hijo la tendencia natural que tiene todo hombre a rebelarse contra la autoridad. Y es posible que algún día eso se revierta contra ti. Cuando él no esté de acuerdo contigo y piense que has cometido una injusticia contra él, reaccionará contra ti de la misma manera como le dejaste reaccionar contra ese profesor o contra el pastor o contra cualquier otra autoridad. Tú mismo permitiste a tu hijo hacer eso. Y cuando él venga a la iglesia y escuche la palabra de Dios y los mandatos y ordenanzas divinos que muy probablemente serán contrarios a sus deseos y a sus inclinaciones, ese joven se rebelará también contra la autoridad de Dios. Porque a la larga es hacia allí que el diablo dirige toda esta conflagración, a minar la autoridad de Dios mismo. Ese es el objeto, minar la autoridad de Dios. Y tristemente esto ha llegado tan lejos que algunos se las ingenian para predicar, muy entre comillas, un evangelio, también entre comillas, que deja de lado la responsabilidad del creyente de someterse a Dios. La salvación que proclaman es un ticket gratis al cielo, sin responsabilidad alguna de parte del creyente de reconocer en su vida la voluntad soberana de Dios. Y yo no tengo problemas en decir que ese es un evangelio falso, porque esa no fue la encomienda que Cristo nos dejó en la gran comisión. En Mateo capítulo 28, versículo 18, dice el Señor a sus discípulos: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. El Evangelio de Cristo lleva al hombre a reconocer la autoridad suprema de Dios. Jóvenes que me escuchan, Dios nos colocó a todos en un contexto de autoridad desde nuestro nacimiento. Y nos mantiene en ese contexto
de una forma u otra a todo lo largo de nuestra vida. ¿Sabes para qué? Para que aprendamos que nadie es totalmente independiente. Dios nos colocó en un contexto de autoridad desde nuestro nacimiento y nos mantiene en ese contexto de autoridad para que sepamos que nadie es totalmente independiente. Detrás de las autoridades legítimas con quienes tenemos que tratar está la autoridad de Dios, quien delegó tal derecho y tal poder sobre los hijos de los hombres. Ese Dios te dio la vida, te creó para su gloria, te sostiene vivo cada segundo de tu existencia y por lo tanto le perteneces, le debes honra, respeto y obediencia y algún día darás cuenta delante de Él en su augusto tribunal. No, tú no eres totalmente independiente. Las autoridades que Él ha puesto sobre ti te lo recuerdan cada momento. Pero el enemigo de tu alma tratará de indisponerte contra ellos, porque sabe que de ese modo endurecerá tu corazón contra Dios mismo. ¿Sabes, joven, por qué tú te resistes a venir a Cristo? No es porque el Evangelio sea algo ilógico y difícil de entender. Es muy probable y estoy seguro que en el fondo de tu corazón tú sabes que esta es la verdad. El problema es que no quieres doblegarte ante la autoridad de Dios. El problema es que no quieres humillarte ante Dios. Esa es la razón primordial por la que los hombres rechazan el Evangelio. Cristo lo explicó de este modo en una de sus parábolas. Un noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían a ese noble, aborrecían a ese hombre con un título de autoridad. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y Cristo dice, eso es lo que pasa con el reino de Dios. He ahí el problema. Yo quiero ser mi propia autoridad y por tanto rechazo con todas mis fuerzas la idea de doblegarme aún ante la autoridad de Dios. Yo no quiero que Él reine sobre mí. El problema, mi amigo, que estás aquí en esta mañana, adulto o joven, el problema es que Él es rey, independientemente de que lo reconozcas o no, porque Él es el creador y el sustentador del universo, y tarde o temprano tendrás que reconocer su autoridad real, porque algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero es mejor, mi amigo, es mejor, joven, que estás aquí, 1000 veces mejor, que sea temprano y no tarde que reconozcas esa autoridad real, porque tu dicha y felicidad presente y eterna depende de eso. El reinado de Dios sobre los suyos es un reinado de amor. Nada puede compararse con tener en los cielos a un Padre como nuestro Dios. Y eso es lo que el Evangelio te ofrece libre y gratuitamente, reconciliarte con tu Creador, contra el cual has pecado, aceptando por fe la obra que Cristo hizo con su vida y con su muerte para lograr esa reconciliación. Mi amigo, Dios merece ser servido y honrado con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Pero esta honra comienza cuando venimos humillados ante Él, pidiendo perdón por nuestros pecados y confiando únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. Y Cristo te invita hoy por medio del Evangelio a deponer tu orgullo y venir a Él, aceptando su gobierno sobre ti. Contrario a lo que puedas pensar ahora, eso no será una pesada esclavitud, sino más bien un descanso para tu alma y una liberación. Y termino aquí con esta gloriosa invitación del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice el Señor en su palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros. Sí es un yugo, pero sigue diciendo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi amigo, yo te invito hoy a dejar de ser un esclavo del diablo, a dejar de ser un esclavo de tu pecado, para venir a ser un esclavo de Cristo. Él dice que le dará descanso a tu alma cansada. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, oh Señor, por tu palabra. Ella es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Dice tu palabra que ella discierne los más íntimos pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora te suplicamos, oh Señor, que tú uses esta espada para traspasar la mente, el corazón y la conciencia de muchos. Señor, ayúdanos a entender el lugar de autoridad que tú debes ocupar en nuestra vida y cómo hemos de manifestar esa sumisión y respeto a ti, sometiéndonos y respetando las autoridades terrenales que tú has puesto sobre nosotros. Señor, líbranos de la anarquía, líbranos del orgullo de nuestro propio corazón, líbranos, oh Señor, de la independencia que nos lleva a alejarnos de ti y alejarnos de toda autoridad. Señor, ayúdanos como iglesia a poner en práctica estas cosas. Pero mira también, oh Padre, a nuestros hijos. Nosotros te imploramos por ellos. Te suplicamos, oh Señor, que tú uses esta palabra para redarguirles de pecado, pero no simplemente para traerles a la honra y al respeto que deben a sus padres. Oh Señor, tráelos humillados a los pies de Cristo, para que ellos te honren y te respeten a ti. Oh Dios, bendice tu palabra. Mira a todos aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Te pedimos que tengas de ellos misericordia. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.